Bueno, bienvenidos todos a esta nueva entrevista, esta vez vinculada al fútbol femenino y queremos dar, bueno, una perspectiva un poco diferente a lo que estamos acostumbrados sin ese rol directamente más técnico y vamos a irnos un poco más arriba a esa parte de los despachos para conocer, bueno, pues la dirección deportiva, que es algo también que está creciendo y que quizás no hemos visto siempre tan vinculado al fútbol femenino y para eso tenemos hoy a Rocío, que es responsable de toda la parte de dirección deportiva del Eibar, su faceta de fútbol femenino. Pues bueno, para quien no te conozca, ¿quién es Rocío Gandal y cómo llega a ser directora deportiva en el Eibar femenino? Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros para hacer esta entrevista. Y la pregunta que me haces, no me gusta mucho describirme, pero al final, bueno, creo que soy una persona muy trabajadora que lleva toda la vida ligada al fútbol en diferentes roles, primero como futbolista, luego como periodista y ahora, como tú bien decías, en la dirección deportiva. ¿Y cómo llego hasta la Sociedad Deportiva Eibar? Bueno, en 2022-2023 estuve en el Depor como directora deportiva. Luego, después de planificar 2 temporadas allí en Coruña, estuve en el Grasshopper suizo y ya después de un breve paso por el Grasshopper suizo acabo en Eibar, acabo en la dirección deportiva del femenino y con mucha ilusión, ¿no? Trabajando cada día para que todas esas ilusiones del día a día se vayan cumpliendo y afrontando ahora la temporada 2025-2026. Tú que ya, bueno, ya lo has mencionado, desde esa perspectiva de futbolista, luego también en la parte profesional desde el enfoque periodista, pero ¿qué es realmente lo que te motiva a, bueno, pues a ese salto, a abrir, bueno, un cambio de perspectiva, ¿no? Porque al final, bueno, el vínculo que todavía tenía con el fútbol femenino era desde ese otro ángulo. ¿Qué es lo que te lleva a la dirección deportiva? A ver, a mí desde muy joven siempre me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con el análisis del juego y de las jugadoras, ¿no? Creo que ya cuando era periodista, yo era de esos periodistas que me centraba en analizar lo que pasaba dentro del verde y lo que sucedía afuera me daba más igual. A mí lo que me encanta es el juego. Entonces creo que se fueron abriendo una serie de puertas a raíz de esas inquietudes personales y también de seguir formándome en ese ámbito y es un poco como me llega la oportunidad de la dirección deportiva, ¿no? Por esa inquietud, por esa pasión y porque era una parte del fútbol que yo aún no había experimentado, pero que siempre me había gustado mucho vivirla desde fuera y que quería estar dentro también. ¿Cómo es un día normal en tu trabajo? Depende un poco de la época del año. Yo lo distinguiría, vamos a decir, en 2 fases de manera muy genérica. La primera fase es en verano, cuando el equipo está de vacaciones, que ahí es toda la parte de toma de decisión, de incorporar futbolistas, de mercado, de que si te cae una opción tienes que tener el plan B que ya has trabajado durante el resto del año. Y hay también una parte administrativa, ¿no? De tramitación de licencias, de empezar a organizar lo que va a ser la nueva temporada, cambios en staff, incorporación de personas para la estructura del fútbol femenino de Eibar. Y ya cuando empieza la pretemporada, ya es a otro ritmo. Es un día a día que empieza en la ciudad deportiva a primera hora de la mañana. Yo suelo llegar pues a la par que el staff, antes que las jugadoras, una horita antes más o menos, empiezas a organizar lo que es el día. Hay por un lado pues esa gestión de sentirte cerca del cuerpo técnico, que el míster esté tranquilo, que tenga pues esa confianza que todos necesitamos, ¿no? En nuestro día a día para hacer bien nuestro trabajo. Luego, evidentemente, pues esa gestión de plantilla, el estar cerca de la jugadora, de la que ha jugado, pues igual no tanto, pero de las que van teniendo menos minutos. Y más allá de esa gestión humana y personal, pues también el visionado del entrenamiento, que es una parte que yo disfruto mucho y vamos a decir que ese es el grueso del día a día. Luego también hay un espacio para el visionado de partidos en vídeo entre semana y en directo el fin de semana.
y ese acompañamiento constante al primer equipo, ¿no? Luego nosotros aquí en Eibar también tenemos el filial, el C, el cadete y el infantil, y también estar cerca de esos equipos, intentar supervisar que todo esté bien y que esas demandas que puedan tener en su día a día pues estén cubiertas. Pero ya te digo, son como muchas patas diferentes de un mismo banco, y el día a día suele ser muy parecido uno de otro, más allá de las cosas que van surgiendo de manera imprevista. Vale, antes de entrar un poco más en esa faceta de dirección deportiva y concretamente en el proyecto de Eibar, vamos a, si te parece, tú que lo has vivido desde distintos ángulos, además un poco esa evolución del fútbol femenino, bueno, pues de cerca pues habrás sentido igual que los que quizás desde un poco más lejos esos cambios que ha habido, sobre todo en los últimos años, pero bueno, desde tu punto de vista y con esos roles que tú has jugado, ¿cuál dirías que ha sido el punto de inflexión más importante para que a día de hoy, bueno, pues estemos hablando de evolución, de crecimiento, de distintos roles profesionales que van creciendo dentro de eso? Te diría que indudablemente el convenio colectivo, más allá del salario mínimo, que evidentemente es un punto de inflexión y que le garantiza a todas aquellas jugadoras que lleguen a la máxima categoría, pues que van a tener ese salario como mínimo. Te diría todo lo que engloba ese convenio, ¿no? Lo que tiene que ver con la maternidad, lo que tiene que ver con el fondo de fin de carrera, bueno, una serie de facilidades, vamos a decir, o necesidades que antes las futbolistas no tenían cubiertas y que ahora le permiten pues, poder planificar más lo que va a ser su carrera, el día de mañana, el saber que son profesionales de esto, pero que también su salario pues le va a permitir tener un día a día digno, porque no hace tantos años había jugadoras de primera que tenían su trabajo fuera del fútbol. Entonces, bueno, creo que fue un punto de inflexión importante. Creo que en los últimos años vivimos varios puntos de inflexión clave. Creo que el Mundial que gana España, aunque estuvo rodeado de muchos temas por todo lo que rodeó a Rubiales y demás, que al final pues empañaron un poco el gran logro de la selección femenina, creo que fue también un antes y un después en cuanto a la manera que la sociedad empezó a concebir a nuestra selección, ¿no? De ver que aun por encima de ser muy buenas en, pues eso, a nivel de clubes, con el Barça, con el Real Madrid, pues que también con la selección éramos capaces de ganar una Copa del Mundo con la dificultad que conlleva. Creo que todos esos pasitos han ido llevando a la profesionalización, y creo que no se entiende el momento actual del fútbol femenino sin ninguno de sus episodios. Quizás todos esos, la futbolista, bueno, según cómo haya vivido, lo puede percibir de una manera u otra, pero si tú te pusieses hoy en las botas de Rocío de hace 10 años cuando estaba jugando y de repente pues estuvieses hoy, ¿cuál crees que sería la mayor diferencia que notarías? Eh, a mí una diferencia que me parece muy importante y que creo que tenemos que tender hacia eso también entre semana en cuanto a entrenamientos y demás son las superficies de juego. Al final tú sabes que en el fútbol femenino hay una tendencia muy grande a las lesiones de ligamento cruzado anterior, a muchas lesiones de rodillas en general, y el poder tener una buena superficie de juego cada fin de semana para mí es absolutamente clave. Le da otra seriedad a la liga, le da otra seriedad al fútbol femenino, y el tener eso, campos de hierba natural cada fin de semana me parece muy importante. Es verdad que aún nos queda camino para que los entrenamientos sean también en todos los clubes en hierba natural, pero creo que una de las cosas que mirando con perspectiva y mirando 10 años atrás, mm, más necesitaban cambiar será eso, ¿no? La superficie de juego y luego todo lo que tiene que ver con la profesionalización, ¿no? Dotar de esas herramientas y esos recursos al equipo femenino para que tenga un día a día de calidad, y eso pasa también por cómo se componen los diferentes staffs técnicos, ¿no? Creo que en los últimos años la mejora en ese sentido ha sido notable, y es lo que le permite pues, a las jugadoras seguir creciendo y que su día a día sea de cada vez más nivel.
Justo la siguiente pregunta que te quería hacer, hablando de esto de profesionalización, ¿no? Que últimamente es verdad que se dice mucho y se habla, pero a veces no siempre pues se entiende bien qué implica, ¿no? Has mencionado ya algunas, como pueden ser evidentemente los medios para entrenar y para jugar, tanto las superficies como los staff técnicos, el personal que hay a disposición de la futbolista. Pero ¿qué más cambios reales se notan, pues tú que has vivido desde dentro distintas estructuras profesionales, qué más cambios se notan dentro de los clubes y las estructuras para poder hablar de profesionalización? A ver, yo creo que también el acceso a mejores instalaciones. O sea, dentro de, antes te decía el tema de los campos de hierba natural, pero me refiero también al tema de gimnasios. Creo que al final, si tú haces un repaso equipo por equipo de cómo ha mejorado ese trabajo de fuerza, ese trabajo preventivo en cada uno de los clubes, probablemente los que estén en la parte alta de la clasificación te digan que en su caso no ha variado tanto en estos últimos 3 años, vamos a decir, porque creo que el cambio del Barça, pues como todos sabemos, pues fue previo a eso. Pero sí que equipos que igual no están tanto en la parte alta y que se tenían que reinventar a la hora de hacer ese trabajo pre-entrenamiento o post-entrenamiento, creo que es algo que marca también mucho la diferencia, ¿no? Y luego, pues el hecho de estar en una liga profesional, en una liga F, pues al final te exige unas facilidades en el día a día que antes muchos clubes no tenían y cuando tienes la obligación de cumplirlo no te queda más remedio, ¿no? Entonces ha servido para que muchos clubes o muchos equipos que estaban como más rezagados tuvieran que dar el paso sí o sí, ¿no? Y creo que eso es para el beneficio de las jugadoras y para el beneficio también de la competición porque todo eso hace que aumente el nivel. Uh-huh. ¿Cómo crees? Porque bueno, en toda esta parte del auge y del crecimiento del fútbol femenino estabas mencionando pues el papel de los clubes, de las instituciones, por así decirlo. Eh, Tú que quizás además tienes una perspectiva diferente también, bueno, pues por tus estudios, por tu trabajo previo también, ¿qué papel crees que juega también y que están jugando los medios, ¿no? Al final, oye, bueno, pues quienes estamos un poco más vinculados a esto, tenemos quizás caras y voces muy reconocibles dentro de la prensa deportiva, quizás de esa gente de los de siempre, pero es verdad que eso también está cambiando y que, oye, cada vez son más voces y letras diferentes las que están vinculando y qué papel crees que también están jugando en todo esto. A mí me parece absolutamente vital, porque lo que no tiene visibilidad no existe. Entonces, creo que para que un deporte, en este caso el fútbol femenino, pueda seguir creciendo, pueda seguir teniendo repercusión, hay que darle visibilidad. Y todas esas voces que tú comentas, todos esos medios de comunicación que se hacen eco pues, de un partido, de una entrevista, de cualquier éxito que tenga que ver con el fútbol femenino y también fracaso, porque a veces puede haber un fracaso deportivo que esconda una derrota, pero que eso también hay que contarlo, ¿no? También es historia del fútbol. Entonces, para mí eso es absolutamente clave. Creo que sin eso no se entienden los siguientes pasos. Creo que aún hay muchos pasos que dar a nivel de medios de comunicación, de seguir aumentando pues, el protagonismo que le dan al fútbol femenino, pero creo que tienen un papel determinante, porque si ellos, ya te digo, no cuentan esas historias o no le dan la repercusión que merece, no llegaríamos a las casas. Yo recuerdo con mucho cariño la final de la Copa de la Reina que gana la Real Sociedad en Los Cármenes, porque me acuerdo que había sido un prime time, que lo habían puesto en abierto en la televisión, y me acuerdo al día siguiente de estar hablando con mis abuelos y me contaban con total naturalidad que habían visto ese partido, ¿no? Entonces, es una anécdota sin más, una anécdota personal, pero que lo que trata de explicar un poco es que al final si tú a la gente le das facilidades para que puedan consumir ese producto, va a ser más sencillo que tú te cueles en sus hogares, ¿no? Y creo que ahí aún tenemos mucho trabajo por hacer, como en todas las demás patas del banco, pero que es muy importante, que es la manera de que sea un crecimiento sostenible. Y por cerrar este bloque de presente y futuro también, ¿tú hay algo que eches de menos de ese fútbol de antes, ¿no? De que digas, bueno, pues
Muchas veces pasa, ¿no? Que a veces nos olvidamos de dónde venimos o, bueno, que a veces parece que en el día a día ya de hoy, al no saber de dónde veníamos, bueno, tenemos una perspectiva un poco diferente o unas expectativas un poco diferentes. No sé si hay algo que digas de esto de antes, por decirlo de alguna manera, está bien. No, no tanto a lo mejor echar de menos o no, pero sí decir esto no hay que olvidarlo. Sí, a ver, más que echar de menos lo que tú dices, creo que es importante que todos seamos muy consecuentes y responsables con recordar de dónde venimos. Al final, por suerte, tenemos jugadoras y personas que llevan muchos años en fútbol femenino y que han vivido todo ese proceso desde abajo hasta el punto en el que estamos ahora. Y creo que hay que darles mucho valor en el proceso, que nos sigan guiando, que no dejen de recordarnos de dónde venimos y sobre todo que el fútbol femenino, que creo que es auténtico, que creo que tiene unos valores súper buenos, que no los pierda, que cuando vayan aumentando los focos no pierda pues esa autenticidad, esa cercanía de las jugadoras con el público, esa, ¿por qué no?, también humildad, porque creo que es lo que nos hace diferentes, creo que sin eso no se entiende nuestro camino y que los siguientes pasos tienen que ser sin olvidar eso. Estoy de acuerdo, creo que es importante. Vamos a volver o vamos a retomar la parte o el foco en la parte central de lo que queríamos hablar hoy, que es la parte de dirección deportiva, y vamos a ir entrando poco a poco también a conocer un poco más el proyecto de Leibar. Pero antes de eso, y retomando un poco lo que estábamos hablando antes, eh, para la figura de la dirección deportiva, ya sea en fútbol femenino o masculino, que entiendo que al final, bueno, pues pasa un poco como en el fútbol, ¿no? Que hay muchas cosas que se comparten y que solo parece que se diferencia la palabra. ¿Qué cualidades crees que necesita una persona para ocupar esa parte? ¿Qué crees que es imprescindible? Oye, pues para tener éxito o no, no lo sé, porque eso ya depende de otras cosas, pero sí para hacer bien su trabajo. Te diría que es muy importante la transparencia, porque al final hay una gestión humana muy importante en este tipo de roles y tú cada día compartes espacio con la misma gente, las temporadas son muy largas, en esas convivencias vives todo tipo de momentos, momentos de más tensión, de menos tensión, momentos felices porque ganas, momentos duros porque pierdes y luego tienes un viaje de vuelta y unas jugadoras que anímicamente pueden estar más bajas. Entonces te diría la transparencia porque si tú engañas una vez a una persona, ya no va a volver a confiar en ti y necesitas ser transparente y claro con ella durante todo el año para que se genere esa confianza y vean en ti una persona cercana. Luego creo que también es importante la capacidad de adaptación, porque se van dando, lo que te decía, muchas situaciones durante la temporada, momentos con los que no cuentas, momentos donde tienes que tener sangre fría y pensar antes de hacer. Entonces eso me parece también algo importante y luego mucha capacidad de trabajo. Al final creo que si algo caracteriza a las profesiones que están vinculadas con el mundo del fútbol es que no tienes un horario marcado. Tienes que aceptar pues que igual a las 10, 11 de la noche a ti te entre una llamada de algo que no contabas o que vayas a ver un partido en un día de invierno con mucho frío a las 9 de la noche y forma parte de tu trabajo. Entonces creo que esas tres palabras son muy importantes, la transparencia, la capacidad de adaptación y esa capacidad de trabajo y de entender que más allá de horarios tienes que estar disponible para la gente porque hay muchas personas que dependen de ti y de que les contestes a esa llamada o que estés disponible para ellos. Entonces son tres palabras que me parecen clave. Luego, evidentemente, pues también ese talento para poder detectar cuáles son las futbolistas o los perfiles que encajan en tu modelo, pero ya eso son, vamos a decir, la parte más técnica, lo que tiene que ver con lo humano y demás, te diría eso. Y en esa parte técnica que mencionabas, donde la realidad del fútbol femenino hoy por hoy, pues es que a veces los recursos son más limitados, que a pesar del crecimiento y el impulso, incluso en clubes donde la apuesta es real y grande, hoy hay determinados momentos y sobre todo eso, pues estructuras donde, que quiera o no, los recursos son más limitados. Esa parte técnica de gestión, de planificación,
cómo se equilibra con la realidad. Oye, pues de todo lo que podemos hacer a la realidad de lo que se puede hacer. A nivel de incorporación de jugadoras, yo te diría viendo mucho fútbol. Si tú ves mucho fútbol, vas a tener recursos para, si no funciona el plan A, ir a por el B, si no a por el C. Y creo que eso al final es un trabajo que tú tienes que hacer durante toda la temporada para que cuando llega el momento clave en primavera, verano, no te quedes sin opciones, ¿no? Puedas tener siempre un as en la manga para cubrir esa necesidad que tú tienes en un momento dado. Entonces creo que hay que ver mucho fútbol, si no esta profesión es imposible. Y luego también pues ser muy consciente de dónde estás, ¿no? Entender el contexto, porque si tú entiendes el contexto, vas a estar más cerca de acertar con los perfiles a los que aspiras. Si tú no entiendes el contexto en el que estás, vas a perder mucho tiempo yendo a por jugadoras que igual están muy lejos de tu alcance. Y ya te digo eso, con mucha realidad, viendo mucho fútbol y luego pues también teniendo esa sangre fría para que si viene algo con lo que no contabas, tengas capacidad de reacción. Ahora, hoy en día en el fútbol femenino, está a la orden del día el pago de cláusulas. Hemos visto en los últimos tiempos muchos clubes a los que le arrebatan futbolistas mediante pago de cláusulas y tienen que buscar alternativas, incluso a veces a última hora de mercado. Entonces, bueno, creo que hay que tener también esa capacidad de reacción por si viene algo con lo que no contabas para que no suponga un problema, sino una oportunidad de rehacerte y de salir incluso mejor parado. Vamos a conocer un poco más, ahora ya sí, el proyecto del Eibar femenino, evidentemente desde tu perspectiva y desde tu rol, pero bueno, si tuvieses que definir en 3 palabras así ahora el proyecto, ¿cuáles serían? Humildad, trabajo y ambición. Humildad porque creo que el Eibar es un club que tiene un ADN súper claro, que destaca por su cercanía con sus trabajadores y sus jugadoras en general. Entonces creo que esa humildad es importante, nos ha traído hasta aquí, nos tiene que llevar hasta los siguientes pasos. Trabajo, porque es el único camino. Yo soy de las que cree que hay que trabajar mucho para que salgan las cosas y a veces ni trabajando mucho llegan. Entonces, trabajo, trabajo y más trabajo. Y luego esa ambición, porque siempre queremos más, ¿no? Desde esa humildad y desde ese trabajo no nos ponemos límites, cada día al final trabajamos en esto para seguir siendo cada vez un equipo mejor, seguir dando pasos juntos y construir algo ilusionante. Entonces creo que son 3 palabras que podrían definir nuestro proyecto. Y con estas 3, bueno, con estos pilares, ¿qué dirías que distingue pues, al proyecto del Eibar femenino a otros clubes dentro de la Liga S? Creo que el Eibar, la Sociedad Deportiva Eibar, es un club que te da todo lo que tiene. Y eso no siempre pasa. Tú puedes tener más o menos recursos, pero el hecho de que te den todo lo que tienen, para mí marca la diferencia. Y al final, esa cercanía, ese trato humano en el día a día, creo que es muy importante, porque si tú te sientes respetado y querido en un sitio, es más fácil que seas feliz. Yo creo mucho en que las personas felices rinden mejor y al final, antes que futbolistas, nosotros trabajamos con personas, ¿no? Y es algo que creo que en el Eibar está muy presente, por eso yo en mi presentación decía que los valores del club están alineados con mi manera de entender la vida y los tiros iban un poco por ahí, ¿no? Por cuidar la parte humana de la gente que tenemos cerca para que su rendimiento el fin de semana sea mejor, pero sobre todo que sean felices. Y esta, como decías, es verdad que todos dentro del mundo del fútbol, si pensamos en el Eibar o tuviésemos que decirlo, es verdad que la identidad es muy marcada, esa cultura del esfuerzo, desde la humildad de lo de casa, es muy... Creo que eso es algo que se percibe o se ha percibido siempre. ¿Cómo se traslada todo esto al equipo femenino? No lo entiendo en general, quiero decir, porque bueno, solo con lo que nos dices entiendo que es algo muy de ADN de club, pero a la gente que viene, ¿cómo hacemos entender lo que es el Eibar? ¿O cómo tú has vivido, bueno, pues el tiempo que llevas e incorporaciones que seguro que han ido de tu mano?
cómo crees que esta cultura o esta identidad se traslada a la gente que viene? Para mí ahí en esa fase las capitanas tienen un rol clave. Yo desde mi primer momento en Eibar tuve o he tenido muchas conversaciones con las capitanas en esa línea. Tenemos aquí jugadoras que llevan ya muchos años en el club. La primera capitana, Arena Altonada, lleva aquí ya muchas temporadas y entiende perfectamente lo que significa este escudo. Laura Camino y Carla Andrés, segunda y tercera capitana, también llevan aquí muchos años. Anne Chezarreta, que es la cuarta, acaba de llegar este verano, pero es una chica de Guipúzcoa que ha estado muchos años en la Real y entendía perfectamente lo que era el Eibar. Entonces creo que esa identidad o lo que es el Eibar, el saber transmitírselo a la gente que llega nueva, pasa por esa gente, ¿no? Por ese rol que tienen las capitanas en el vestuario, que yo creo mucho en eso, en ser capaces de, pues igual cuando una compañera se desvía un poco del camino, hacerle ver que no es por ahí, que aquí las cosas pues han costado mucho, ha costado mucho que el Eibar esté en primera y que hay que trabajar y respetar mucho todo eso. Luego gente del club, pues, que también, que son ya empleados que llevan aquí muchos años y que sienten mucho el escudo y que a los que llevamos menos tiempo, pues a través de hechos y con detalles en el día a día, te hacen ver lo que es este club, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final entre todos hacemos el club, los clubes yo siempre digo que los hacen las personas y es una responsabilidad compartida, pero que hay que tener muy presente en el día a día. Y sumando todo esto, pues lo que es el club, la importancia que tiene entenderlo, adaptarse a eso, ¿cómo se construye una plantilla competitiva en un club como el Eibar? ¿Qué factores se tienen en cuenta? Porque, bueno, al final con esto que comentamos, ¿no? Ese ADN Eibar, bueno, pues a lo mejor no pesa tanto como podría ser en otros clubes, bueno, pues ciertas aptitudes y a la hora de planificar y entender que las piezas tienen que encajar en un puzzle que está muy claro y muy definido, ¿cómo se construye un equipo competitivo? Primero, para mí es muy importante entender cuál es tu modelo de juego, a qué va a jugar tu equipo, qué perfil necesita tu entrenador, que parecen cosas muy sencillas, pero que luego son determinantes a la hora de construir la plantilla, ¿no? Entonces, una vez tienes claros pues, esos primeros pasos, luego para mí es tener la máxima información posible sobre la jugadora. Al final, Eibar tiene una fortaleza, que es que la ubicación es súper interesante para ver fútbol femenino. Al final en Euskadi hay mucho fútbol femenino de Liga F, de Primera Ref, de fútbol base, y eso te permite hacer mucho visionado en directo, en el propio campo. Ahí ves muchas cosas de la jugadora, te transmite mucha información, pero no solo como futbolista, sino también a nivel personal en cuanto a sus actitudes, a cómo se relaciona con sus compañeras, cómo comunica durante el partido que las pulsaciones son más elevadas. Y luego el fútbol femenino al final todo el mundo se conoce, es muy fácil pedir referencias sobre una jugadora, saber cómo va a encajar en tu vestuario, que evidentemente luego hay una parte de azar o que no puedes controlar, pero que al menos no hayas trabajado previamente esa situación para que lo que depende de ti o lo que es controlable no se te escape, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, teniendo mucha información sobre ellas, preguntando mucho, fijándote mucho, porque al final también creo que nuestra posición va mucho de observar. Cuando vas a ver un partido tienes que observar muchas cosas y luego te puedes equivocar, al final somos humanos y tú lo haces con la mejor de las intenciones e igual luego no se da, pero que al menos que la intención sea buena y el proceso también. Y antes nos has mencionado ya los equipos de estructura, pero dentro de todo esto y del proyecto y bueno, las vistas al presente y futuro, ¿qué papel juega en el Eibar femenino pues la cantera y ese trabajo en el desarrollo de jugadores jóvenes para el proyecto? A ver, es motivo de orgullo, es una estructura que ha crecido mucho en los últimos años. Ahora mismo tenemos a Eibar B en segunda ref, a Eibar C en tercera ref, luego ese cadete y ese infantil que te decía, pero es una estructura que ha crecido mucho en los últimos años y que este verano ha tenido un punto de inflexión con la inauguración de la ciudad deportiva, porque al final eso te da
un nivel de calidad en el día a día mucho más elevado. Tenemos unas instalaciones que te permiten incluso hacer más club, porque compartes día a día con toda la cadena del masculino y eso hace que todos nos sintamos uno. Antes el Eibar en ese sentido lo tenía más difícil porque dependía más de campos municipales, los diferentes equipos estaban más repartidos por el territorio de aquí de Euskadi y ahora con la ciudad deportiva es una maravilla porque yo llego aquí por la mañana, muchas veces me voy por la noche de la ciudad deportiva y has podido ver a todos los equipos de la cadena femenina. Llegas el fin de semana, acaba de entrenar el sábado el primer equipo femenino, igual está en el campo de al lado jugando el cadete. Eso te permite hacer club, creas una identidad, las niñas ven a sus referentes muy cercanas y hace poco hablaba con la gente del club de lo bonito que es ver pues que una jugadora de aquí de Eibar como Marta esté en primer equipo, otra como Insa, que viene desde la fútbol escola del club, esté con el filial, pero con dinámica con primer equipo. Y creo que aspiramos a eso, ¿no? A desde esa humildad, pues que vayan llegando cuantas más niñas de aquí, de la cantera, al primer equipo mejor, que les podamos dar esas oportunidades, que ellas también trabajen para conseguirlas. Y creo que cada día está creciendo más nuestra cantera y, pasito a pasito, con esa humildad que te decía, pero apreciando mucho su trabajo. Y ya lo has mencionado por las facilidades y el cambio que ha habido con la ciudad deportiva, pero ¿cómo es la relación entre la estructura femenina y masculina de Eibar? Muy buena. Yo recuerdo mi primera semana en Eibar que descubrí lo que es el choco de Ipurúa, que es algo muy característico que se hizo famoso en la época del Eibar masculino en primera división. Es básicamente un concepto que hay aquí en Euskadi, que es como un comedor donde está también la cocina y una cafetera. Esa cafetera que hay en el Choco del Eibar está a disposición de todos sus empleados, puedes ir a hacerte allí los cafés que quieras al día y fue algo que me llamó la atención porque creo que define muy bien a este club. Es un punto de encuentro más informal porque allí no hablas tanto de trabajo y te permite relacionarte pues, con los compañeros de oficinas, con los compañeros de primer equipo masculino, con los de la base y creo que eso refleja lo que es el Eibar y creo que es quizá el mejor hecho la mejor descripción que te puedo hacer de cómo es nuestra convivencia, ¿no? Al final estamos aquí todos los días compartiendo espacio y tiempo y siempre hay mucha cercanía y es algo que yo aprecio y que le doy valor porque en mi día a día me hace sentir cómoda. Muy bien, gracias. En esa vamos a ya a cerrar con la última parte, un poco mirando al futuro, pero bueno, creo que, bueno, de alguna manera una ventana o una puerta para entender un poco lo que es el Eibar nos has abierto, con lo cual en esa parte darte las gracias y bueno, mirando un poco al futuro ya para terminar, si miramos a 5 años vista, ¿no? Antes tú nos hablabas de 3 hacia atrás, bueno, pues si miramos a 5, ¿cómo imaginas el fútbol femenino tanto en Eibar, viendo bueno, pues hacia dónde va el club, como en general en nuestro país? En el Eibar, ojalá que manteniendo todo lo que tenemos ahora, haciendo sostenible el proyecto y poder darle continuidad a las cosas buenas que tenemos ahora mismo, creo que eso es lo más importante y lo que más ilusión nos haría. Y luego a nivel de fútbol femenino en general, yo creo que tenemos varios retos en cuanto al tema de la asistencia a los estadios, de seguir profesionalizando la competición, ser capaces pues de retener ese talento que ahora empieza a dudar si salir fuera, si quedarse en España, que es lógico pues que haya una cuota de jugadoras que se vayan al extranjero, al final son oportunidades profesionales muy interesantes y no hay cabida para que todas las jugadoras estén en la misma liga, pero creo que son retos que van a marcar también la sostenibilidad de nuestro fútbol, el poder ver las gradas llenas o conseguir que cada vez más gente vaya a los estadios, creo que es algo que está ahora en una fase en stand-by, vamos a decir, que no ha mejorado en estos últimos meses, por decirlo de algún modo. Y creo que ahí tenemos mucho trabajo por hacer todos, desde clubes, desde instituciones, desde competiciones, etcétera,
y seguir viendo pues al fútbol femenino que no se estanque, ¿no? Que sea capaz de reinventarse y de mejorar para que cada vez más niñas sueñen con ser futbolistas y sueñen con jugar aquí. Y en ese futuro también, a Rocío del futuro, que quizás un día, bueno, pues haya volado a otro sitio o, bueno, esté en otros lugares, ¿qué te gustaría dejar como huella en Eibar? Del día de mañana mirar, pues eso, el paso por el proyecto del Eibar Femenino y decir, así, esto me gustaría que, que quedase ahí como conseguido por mí o al menos de lo que forme parte. Por encima de todo te diría la parte humana. Para mí lo más importante es que pase el tiempo, te encuentres a gente con la que compartiste tiempo en el pasado, en cualquier lugar y que puedas tomar un café con ellos, ¿no? Que parece algo muy simple, pero creo que es lo que marca un poco la diferencia y lo más importante en esta vida, esa parte humana. Entonces me gustaría que a nivel humano me recuerden como una buena persona o alguien que intentó dar su mejor versión para el día a día del club y luego en la parte profesional, pues lo que te decía, de ser capaz de que el Eibar siga en el sitio que merece, poder darle continuidad a todo eso. Y creo que eso sería ya una bonita manera de cerrar la etapa cuando llegue y que espero que sea dentro de muchísimo tiempo. Sí, esperemos, un deseo a muy largo plazo, vamos a dejarlo ahí. Y a una chica que, oye, pues que le despierte también esa inquietud que tú comentabas al principio, ¿no? De esa parte de la gestión, de la dirección deportiva, bueno, de interesarse por otras cosas dentro de lo que es el día a día del fútbol vinculado al juego, pero de otra manera. ¿Qué consejo le darías a esa Rocío que está dudando, que le está empezando a llamar la atención eso? ¿Qué le dirías? Lo primero de todo, que se forme, que invierta mucho tiempo en su formación, porque eso es lo más importante y es algo que le va a acompañar siempre el día de mañana. Que tenga inquietudes, pues eso, si es por el fútbol, que no dude en hacer mucho visionado de partidos, en empaparse de otras personas que sepan más o que tengan más experiencia y que a su manera vaya generando pues como ese conocimiento, ese eh, seguir mejorando en lo suyo, porque al final creo que también una parte muy bonita de todo esto es el camino que vas recorriendo, ¿no? No solo el destino al que llegas, sino el camino que vas recorriendo y las experiencias que tú vas acumulando en ese proceso. Entonces, que se empape todo lo que pueda de gente más experimentada, con más conocimiento, que se forme y sobre todo que se atreva también a soñar, porque no siempre vas a cumplir tu sueño, pero creo que esa ilusión que tú tienes en el camino es lo que te permite llegar y es el motor para seguir adelante. Ahora, para cerrar, te voy a hacer, antes de la última pregunta, que lo voy a dejar para el final del todo, un mini test rápido, ¿vale? Que son solo 4 preguntas bueno, iremos haciendo a más gente en estas entrevistas. Entonces, bueno, un mini test rápido con lo primero que te venga, ¿vale? Vale. Bueno, de tu faceta y con todo el fútbol que ves, tanto allí, fuera, etcétera, una jugadora que te haya sorprendido últimamente. A ver, fuera de lo que es el Eibar, que ahí no me quiero mojar, te voy a ¿No? decir una jugadora que ahora ya está en boca de mucha gente, pero que a mí no deja de sorprenderme la capacidad que tiene de seguir dando pasitos y de seguir creciendo en su primer año en Liga F, y es Ayara Aguirre Zabala, la lateral izquierda o carril izquierda de la Real Sociedad, y creo que es una jugadora que cualquiera que la haya visto durante el fútbol base sabía que tenía un potencial enorme, pero ya te digo, lo rápido que se ha adaptado a Liga F con ese doblete en la primera jornada, esta semana vuelve a hacer gol, siendo tan joven, teniendo solo 17 añitos, no deja de impresionarme y ya te digo, para mí es uno de los nombres en Liga F hasta esta jornada 10. ¿Vale? Un partido que no olvidarás. Te voy a decir dos. En presente, la victoria de esta temporada contra el Levante UD en Valencia, porque fue la primera victoria de la temporada para el equipo y era algo que yo tenía ganas de que llegara porque veía trabajar al equipo, no llegaba esa primera victoria y decía, tiene que llegar, tiene que llegar. Y al final es un motivo de mucha alegría, tanto por staff como por jugadoras.
y esa fue súper especial, mi primera victoria en Liga F también. Y luego, por otro lado, te diría la semifinal del playoff de ascenso a Liga F con el Depor Abanca contra el Cacereño. Ese partido de vuelta en Abegondo contra el Cacereño, donde estaba también Ezna, pues fue un partido de mucha emoción, donde después de una temporada muy larga consigues clasificarte a la final y fue un día que recuerdo con mucho cariño. Un sueño por cumplir. Eh, Seguir dedicándome al fútbol femenino y seguir mejorando cada día para ir dando pasitos poquito a poco. Lo hemos comentado mucho, pero por resumir con una palabra, el futuro del fútbol femenino. Ilusionante. ¿Vale? Y ahora ya por último y por cerrar la charla, ¿qué mensaje te gustaría dejar para quienes siguen y apoyan el fútbol femenino, que al final son los que están hoy al otro lado? Y bueno, pues quienes estarán ahí, ¿con qué mensaje te gustaría cerrar esta charla? Que no dejen de creer en el fútbol femenino, que no dejen de apoyarlo e impulsarlo, porque su colaboración y su papel es determinante. Sin ellos sería imposible visualizar los siguientes pasos y que sigan disfrutando también del fútbol femenino, ¿no? Que creo que al final es algo que nos hace mucha ilusión a todos, que es un día a día de muchísima pasión, tanto para quien lo vive desde fuera como para los que estamos dentro, y que entre todos seamos capaces de darle continuidad al fútbol femenino. Pues hasta aquí, Rocío. Muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo, que bueno, creo que nos ha quedado claro que el día a día es difícil encontrar huecos y es el esfuerzo que has hecho para dedicarnos este ratito y estar aquí, bueno, pues tranquilamente. Nada, desear al Eibar femenino la mejor de las suertes y sobre todo mucho trabajo, que al final el resto de cosas dependen un poco menos de cada uno, pero el trabajo no, y nos ha quedado claro en la charla. Y lo dicho, muchas gracias por tu tiempo y por abrirnos un poco, pues eso, las puertas tanto a tu profesión y a tu rol como a este proyecto de Ibar, que nos ha quedado también claro que, bueno, pues es un poquito diferente. Así que muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros y a ti, María, por pensar en mí, en la Sociedad Deportiva Eibar, y ha sido un placer este ratito hablando contigo.